prioridad. Yo por eso hablaba de los grandes proyectos, de los casos de investigación tipo línea 2 o gasoducto. Lo mismo sucede con el caso del sistema previsional, con el aporte de los independientes. Mañana va a entrar ese tema. El de los aportes a los independientes se ha exonerado el día de hoy por parte de todos los portavoces, menos los del gobierno, para que se vea como prioritario mañana. Y probablemente sea un tema que esté oscilando entre la suspensión de la norma o la derogatoria de la norma, con el voto en contra del nacionalismo, que ellos quieren mantener la norma. Es increíble. Ellos se han amarrado, no sé si consciente, probablemente inconscientemente, a una ley inconstitucional que obliga a los trabajadores dependientes que se incorporan al sistema previsional, o sea, la mayoría de jóvenes, más los trabajadores independientes, a una sola AFP, porque no tienen posibilidad, como tenemos tú, yo, cualquiera, de escoger la AFP que nos dé la gana. O sea, no hay libertad en el Perú. Aquí hay un monopolio porque se les ocurrió decir que no, todos durante 2 años a esta AFP. Entonces es como que te digan, ¿sabe qué? Usted está en el banco tal, no, vaya usted a partir de ahora en tal banco. Pero, congresista, ahí yo le hago... Es inconstitucional esa norma. Es indiscutible, pero, digamos, pero también se puede dar la otra versión. Yo, digamos, pienso que el sistema ha sido mal enfocado y probablemente se podría mantener la obligatoriedad, pero dándole un abanico de opciones a todo tipo de bolsillo para que ya... Es una opción que lo ha planteado acá Luis Felipe. Está muy bien. Pero, por ejemplo, ahí vamos al asunto. Porque hay oposición y oposición maximalista también. Y la pregunta es, entiendo que el gobierno o el Estado asumió ese modelo justamente porque estaba entrando una nueva AFP al mercado y se está buscando la competencia, ¿correcto? Pero claro, sí en ese sentido se le da esa exclusividad en 2 años. La pregunta es, ¿son conscientes en el Congreso que si se elimina el modelo o se suspende, el Estado peruano seguramente se va a ver afectado por un juicio ante el CIADI por el inversionista que creyó en ese modelo que el Estado le propuso? Está bien, pero el Estado peruano tendrá que demostrar pues, que dentro del Perú se tienen que aplicar los mecanismos básicos constitucionales y que una ley inconstitucional puede ser en realidad agresiva contra la institucionalidad peruana y por lo tanto hay una corrección de una inconstitucionalidad. Porque es evidente que es inconstitucional, no te pueden obligar, esto no es un Estado totalitario. Y es claro de que aunque haya habido una entidad que haya firmado un contrato con el Estado peruano, o sea, el marco en el que lo hizo fue un marco completamente equivocado y errado. Quizá dentro de las argumentaciones se pudiera decir, bueno, hace falta una sentencia del Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad de la norma, ¿verdad? Puede ser. Hay un recurso ahí pendiente. Pero si el Congreso también toma nota de una inconstitucionalidad y deroga, suspende la norma, es algo perfectamente normal y que ocurre en la mayoría de los países democráticos y no tiene que eso que convertir que el error sea fuente de derecho. Este caso es un error inconstitucional y no puede ser fuente de derecho. Pero no puede generar una distorsión para otro proceso de captación de inversiones, porque dice, oye, en el Perú, el Perú sale a vender un modelo y a los 4 años el propio Estado lo deshace. Sí, pero ese modelo iba en contra del modelo general, porque todos los tratados de libre comercio que ha firmado el Perú, uno de los cuales es con Chile, establecen mecanismos de libertad absoluta. Y en este caso aquí ha habido un favorecimiento indebido. Más bien, pudiera ocurrir que otras entidades, otras AFPs, demanden al Estado peruano por no haber tenido ellos la oportunidad de participar en el mercado laboral y hacer que ellos, con una política adecuada, convenzan a los ciudadanos a que se incorporen a su propia base. Lo ideal es que se hubiera cuestionado la constitucionalidad de ese modelo en el momento en que el sistema se estaba pues formulando, proponiendo, discutiendo. Los parlamentarios de la oposición lo hicimos así, por eso votamos en contra. O sea, los argumentos que nosotros esgrimimos en el Pleno del Congreso, diciendo justamente que era inconstitucional, porque esa ley también la sacaron al guerrazo. Y la propuso Jaime Delgado. La propuso Jaime Delgado. Que ahora pero eso fue un sí o sí del gobierno y con los votos de Perú Posible sacan esas normas. Pues ahora se arrepiente, ¿no? Perú Posible, salen ahí que van a presentar. Ellos son los que respaldaron esa norma. La oposición votó en contra, con esos argumentos. Y ahora ha ocurrido justamente lo que les decíamos, que se ha generado una protesta ciudadana porque no solamente por la obligatoriedad, sino por la inconstitucionalidad. El ciudadano peruano hoy, sobre todo el joven, ya no está para que lo lleven de las narices. Está protestando porque quiere reivindicar su derecho constitucional, que está internacionalmente aceptado, de elegir, por favor. Entonces, eso es lo que se va a corregir. Vamos a ver. Y el otro tema que resulta importante, porque ya se anunció hoy, es la Defensoría del Pueblo. Aquí he anotado hoy algunos nombres, está el colega Guido Lombardi, Guillermo Betoqui, que recordamos con el congresista ha sido profesor de Derecho Penal de ambos en la universidad, el señor Alberto Encinas, Óscar Equipapia Pietra, Samuel Abad, el doctor Gastón Soto Ballenas, Eduardo Vega, el actual defensor, Walter Gutiérrez, ya varias veces candidato a la Defensoría y frustrado también, y el señor Cáceres. Yo hacía un ejercicio así rápidamente de los nombres, obviamente todos me merecen el máximo de los respetos, son profesionales de primer nivel,
pero creería yo que, digamos, por lo que se ha escuchado y por las expresiones hasta no hace mucho entre el doctor Soto Ballenas, el actual defensor, el señor Vega, y Walter Rodríguez, podría estar una terna que podría quizás captar la mayor cantidad de votos. Uno nunca sabe, sobre todo con este Congreso tan fragmentado, ultra fragmentado, que todo puede pasar, pero aparentemente podrían ser los que más atraigan. No lo sé, la verdad es que, claro, han sonado en concursos anteriores y su presencia además es socialmente reconocida, son personas de mucho nivel, que han tenido poco cuestionamiento, pero yo creo que todos están corriendo parejos. Lo que creo que hay que mantener con cierta prudencia por parte de los parlamentarios que estamos en la comisión que tiene que ver con este tema es cuidar al máximo las formas, porque si tú empiezas a decir, por ejemplo, fulano es favorito, arranca el maleteo de todos los demás. Claro. Y entonces lo masacran. Esto es como las elecciones peruanas. Muy parecido. Y entonces nadie puede aparecer como favorito. Entonces resulta que ya no se cayó este y aparece el otro, entonces también todos los demás contra ese. Es el palo encebado típico del Perú, pues, claro, ¿no? Los que no están en esa lista van a comenzar a maletear a los que ya, a todos ellos. Y entre ellos se van a comenzar a maletear. Entonces, hemos acordado manejar las cosas con el mayor de los sigilos. Esta es una lista que fue el resultante de otra lista de 28 que habían quedado de la gestión anterior. Y a partir de ahí se va a manejar este tema. ¿Cómo es el procedimiento? O sea, ¿va a quedar, al final va a quedar una terna? ¿Cómo se va a trabajar? No sé, bueno, no hay digamos, algunas propuestas, ¿no? Pero la idea es empezar a analizar el currículum de cada uno, y si algunos parlamentarios quieren hacer una entrevista con alguno de ellos, se les invitará. La cuestión es encontrar consenso. Son 87 votos para una persona en un Congreso en donde hay 10 bancadas y dentro de cada bancada hay puro individualismo. O sea, este es un Congreso complicadísimo. Sí, pues. Y entonces encontrar ese consenso es verdaderamente muy difícil, ¿no? ¿Hay algún aprista acá? No, pues, o sea, si hubiera un aprista ya lo habrían tachado. No, porque No al doctor Gutiérrez en un momento lo tacharon de aprista en su momento. Walter Es que Gutiérrez, también eso pasa, pues, o sea, basta que yo diga, por ejemplo, qué bueno es el doctor Soto Ballena. Ah, no, es aprista, porque lo estoy diciendo yo. Entonces o sea, estigmatizan así a las mejor que personas. nadie, ni siquiera los lance. No, la verdad es que casi todos allí, yo diría que todos son independientes, no tienen militancia, ¿no? Y no la han tenido. Y son personas que han tenido una relevancia social, que en el fondo no necesitan el cargo. Fuera del cargo han demostrado bastante tienen solvencia profesional. Sí, mucha solvencia. Y además han estado muchos de ellos sometidos en otros cargos al escrutinio ciudadano, en donde pudieran haber habido tachas y cosas de esa índole y que nunca se han visto ni se han escuchado. Ya. Bueno, vamos a ver, ojalá que finalmente logremos. No quería terminar, hace poco había una encuesta de CPI donde hablan sobre la corrupción de la política y ponen al Partido Aprista como el más corrupto del país, de la historia del Perú. ¿Eso para ustedes es un baldón? ¿Es un...? Mira, es parte de... Es parte del mundo de las percepciones, como dice... Yo tengo acá solamente las portadas de varios periódicos. Eso que le tiene un cariño inmenso a Alan García. Diario 16, ¿no? Sí. Diario 1, La Primera. Mira, son los tres que más lo quieren. Todos los días solamente atacan. Esto no se ha visto en ninguna parte del mundo. Esta masacre, este cargamontón abusivo, antidemocrático, calumnioso, permanente de estos medios de comunicación, tiene que producir finalmente algún resultado. Estamos en el momento en que eso ocurra. Cuando cayó Fujimori, bueno, la encuesta era el fujimorismo, etcétera, ¿no? Ellos están pasando ahora a un segundo plano. Este cargamontón de 3 años de este gobierno contra el APRA, es con una megacomisión, manoseando el tema y hablando una y otra vez, y con todos estos plumíferos que tenemos en el país, mermeleros, obviamente, pues al final un resultado, pero es una cosa de todos los días, ¿no? Además con insultos, que panzón, corrupto, se va a la cárcel, una serie de cosas. Pero el tema del doctorado sí habría que precisar algo ahí, congresista, ¿no? ¿Qué cosa precisar qué? Porque, bueno, digamos, la versión que dio la universidad finalmente no calzaba mucho con lo que dijo el presidente. Pero es el doctor honoris causa, como en 10 universidades. Además, tú cuando vas al médico... Lo que pasa es que la gente se ha acostumbrado a dejarse doctorear. Lo que pasa es que contra el APRA, todo, ¿no? Pero cuando tú vas al médico, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes. O te has puesto a ver si tiene el doctorado y en realidad es médico cirujano. Esa es una manera de hablar. A los abogados nos dicen doctores todo el tiempo. Yo soy abogado y voy a estar diciendo, no me digas doctor, dime abogado nomás. No, pues, o sea, la verdad es que vienen con ese tipo de tonterías, haciendo escándalos, y entonces portada, más portada, más portada. A ver, ¿qué de ellos es doctor?
Bueno, o sea, hay, digamos, muy pocos, ¿no? Por eso, pues, entonces, muy ¿qué cosa? pocos, en realidad. El director... En realidad, digamos, la nomenclatura de doctor alude a un cargo académico, a un logro, a un estándar. Bueno, pues el director de este periódico Diario 1 es doctor en algo, pero funge, ¿no? Ah, gran intelectual, eminencia, que no sé qué, por favor. Bueno, pero Entonces, finalmente eso le va a hacer un favor. Son tonterías. ¿Le va a hacer un favor o le va a hacer un daño a Alan García? Estas campañas nosotros no tenemos cómo revertirlas, pues. ¿No? Nos quedan solamente los pocos espacios que tenemos cuando nos entrevistan o este tipo de cosas. ¿Va a ser alguna generar denuncia de García por esto? Pero yo te digo una cosa. El año 2006, cuando Alan García fue candidato, vino con una oleada peor que esta. ¡Puf! Gobierno 85-90, la corrupción, 1000 cosas. Y ganó las elecciones. ¿Qué cosa creen que porque van a venir con este tema y estas posiciones, al final nosotros no somos capaces de poder explicar en una campaña electoral la incapacidad de estas personas que lo único que hacen es insultar? Hablando de campaña, claro que lo que están haciendo es empoderarlo. Hablando de campaña, aquí ya me tengo que ir, pero respuesta cortita. Hace un par de jueves la revista Caretas hizo una especulación, no sé si será cierta, de que Alan García y PPK estaban conversando para intentar unificar una candidatura. ¿Eso es real? No. ¿Han habido conversaciones? Lo que pasa es que en el Perú, cuando dos políticos conversan, ya están diciendo de que están en alianza, que están por lo bajo y quieren convertirle en noticia. Y cuando no conversan, es que ¿cómo es posible que no conversen? Deben entenderse los peruanos, unidad de los peruanos. Así somos los peruanos. Entonces basta que dos personas de distinta orientación política conversen para que ya se esté especulando, como tú dices. Son las típicas noticias que se hacen cuando faltan 2 horas para el cierre y no tienes nada de material y entonces empiezas a voltear y haces una noticia. No hay nada de eso. Hay conversaciones, por supuesto. O sea, entre demócratas se puede conversar, pero de ahí a que fructifiquemos en una unificación política, mira, si hubiese esa intención, eso se comenzaría a hablar, yo te diría, en noviembre del 2015. Pero a estas alturas, hacer en eso, por favor. O sea, como decía Prelé, conversar no es pactar. No es pactar, evidentemente. Gracias, doctor y congresista Mauricio Bulle, por acompañarnos. Doctor, ¿ves? Me dijiste, ya, soy abogado, ya estoy pensando en el doctorado de Alan García, pues lo digo, doctor. Gracias, congresista. Nos vamos a una pausa y regresamos con el mejor resumen de noticias del día. No se vayan.